En aquel entonces, la tierra era vasta y sin límites. El sol, como una gran esfera de fuego suspendida en el cielo, bañaba todo con su luz dorada. No existían mares que nos separaran ni montañas que nos detuvieran. Todo era uno. La humanidad hablaba una sola lengua, un idioma común que fluía entre nosotros como un río cristalino, libre de obstáculos. Cada palabra que pronunciábamos resonaba con un eco de certeza, pues nuestras voces se entendían en un nivel profundo, casi divino. Nos sentíamos los hijos de la misma tierra, los herederos de una promesa ancestral, y a la vez, los arquitectos de un futuro majestuoso. Vivíamos con un respeto reverente hacia Dios, el Creador. Sabíamos que Él, Dios Todopoderoso, había modelado el cielo y la tierra con su mano poderosa. Temíamos su juicio, y cada paso que dábamos estaba marcado por una devoción silenciosa. Pero, al mismo tiempo, no podíamos evitar la sensación de que, si Dios nos había dado la vida y el lenguaje, si había depositado en nosotros el don de la inteligencia y la fuerza, entonces podríamos acercarnos a Él. Tal vez, si éramos lo suficientemente sabios y audaces, podríamos tocar el cielo, alcanzar el reino divino y convertirnos en algo más que mortales. La idea nació entre los más sabios, aquellos que habían estudiado las estrellas y escuchado el viento. ¿Qué pasaría si construimos una torre que llegue hasta los cielos?, se preguntaban. Una estructura tan grande, tan magnífica, que desafiara todo lo conocido. Nadie dudó de la viabilidad de la idea. Sabíamos que Dios había creado el cielo, sí, pero también la tierra. ¿Y si Él nos había dotado de manos capaces de labrarla y de mentes capaces de comprenderla, acaso no podíamos construir algo que alcanzara las alturas divinas? Así comenzó, en una llanura interminable, el sueño de la torre. Sabíamos que no sería fácil. La tarea nos llevaría años, siglos tal vez, pero estábamos decididos. Porque si éramos capaces de unirnos, de trabajar juntos como una sola alma, nada podría detenernos. La construcción de la torre fue una maravilla de ingenio y esfuerzo humano. Los primeros cimientos fueron colocados con una mezcla de temores y esperanzas, bajo el sol ardiente y las estrellas que, como mensajeros distantes, nos observaban desde lo alto. Las técnicas de construcción de aquellos días eran rudimentarias, pero el trabajo estaba impregnado de una sabiduría ancestral, transmitida de generación en generación. Mientras la torre se elevaba, no podíamos evitar sentir una creciente envidia de los ángeles, de sus carrozas de fuego que ascendían hasta los cielos sin esfuerzo. Desde la tierra, los veíamos surcar el firmamento en sus tronos de luz, desprendiendo una claridad que iluminaba las nubes en la distancia. Anhelábamos su libertad, la facilidad con la que parecían desafiar las alturas. Pero nosotros, como mortales, no teníamos alas ni carrozas celestiales. Todo lo que poseíamos eran nuestras manos, nuestra fe y nuestro ingenio. Algunos mencionaron la posibilidad de pedir ayuda a los hijos de los gigantes, seres poderosos que poseían una fuerza capaz de alzar piedras con una facilidad inimaginable. Pero la idea fue rechazada de inmediato, pues muchos de ellos despreciaban a la humanidad. Para ellos, nosotros no éramos más que seres frágiles y pequeños, indignos de su favor y de compartir sus prodigiosas capacidades. Temíamos que su desprecio se convirtiera en traición, que terminaran saboteando nuestro esfuerzo en lugar de ayudarnos. La torre crecía, capa tras capa, alcanzando alturas que desafiaban lo que antes pensábamos posible. Fue entonces cuando algo extraño comenzó a suceder en el cielo. La tierra vibraba con una energía que no podíamos comprender del todo, y las nubes se arremolinaban sobre nosotros como un manto oscuro y turbulento. A lo lejos, vimos luces extrañas, destellos que aparecían y desaparecían en el cielo. Eran esferas achatadas, hechas de rayos y de luz, y aunque parecían flotar tranquilamente, transmitían una inquietud indescriptible. La brisa, que hasta entonces había sido una simple caricia, se tornó en un viento fuerte y errático, cargado de electricidad. El aire mismo parecía tensarse a nuestro alrededor, como si el universo nos observase y estuviera a punto de manifestar su juicio. Los truenos resonaban, profundos y poderosos, haciendo vibrar la torre misma, y sentíamos como cada ladrillo parecía protestar ante la magnitud de nuestra proeza. Hubo un gran trueno, fue un golpe tan fuerte que hizo temblar las estructuras de la torre, y el sonido, profundo y aterrador, se repitió en un ritmo que parecía venir desde lo más alto, como un latido del universo.
Las nubes, cada vez más densas y oscuras, cubrieron la luz del sol, transformando el día en una penumbra inquietante. El viento se detuvo de repente, dejando en el aire un silencio pesado. Un murmullo de temor recorrió a los obreros, algunos levantaron la vista al cielo con el rostro lleno de espanto. «Es Dios», murmuró alguien en un susurro, con los ojos abiertos de par en par, como si finalmente comprendiera la magnitud de nuestro atrevimiento. Pero ya era demasiado tarde. Otra brisa extraña, cargada de electricidad, recorrió la llanura, haciendo que el polvo se levantara en remolinos incontrolables. En ese instante, una sensación de presagio envolvió a todos los que trabajábamos bajo la sombra de la torre. La tierra, que nos había sido tan generosa, parecía rechazar lo que hacíamos. Como si la misma esencia de nuestro trabajo ya no fuera bien recibida. Fue entonces cuando empezamos a notar más luces extrañas danzaban en la distancia, algunas parecían esferas achatadas hechas de rayos y de luz, suspendidas entre las nubes que se arremolinaban como una presencia viva. El viento se tornó más fuerte. Los murmullos que hasta entonces se alzaban entre los obreros ahora eran eclipsados por un rugido celestial, algo que nunca habíamos oído en esos parajes. El cielo empezó a retumbar, y los truenos resonaron como si nuestro propio Dios estuviera en desacuerdo con lo que habíamos hecho. Las nubes se agolpaban, oscuras y pesadas, cubriendo la luz del sol, transformando el día en una penumbra inquietante. No era una tormenta común. La furia de los cielos parecía estar dirigida hacia nosotros. Era como si la propia tierra estuviera reaccionando a nuestra arrogancia. La torre, que había crecido con nuestra fe ciega en nuestra capacidad, comenzó a desplomarse, pieza por pieza. Como si Dios nos estuviera llamando, no para castigarnos con furia, sino para mostrarnos la irrelevancia de nuestros sueños de poder paganos. Nos habíamos creído tan grandes, tan poderosos, pero ahora, con la mirada de ese cielo que se cerraba sobre nosotros, éramos solo polvo. Al principio, todos intentaron huir, pero los escombros caían a tal velocidad que no había tiempo para escapar. La torre, que habíamos construido con nuestras manos, que habíamos elevado con nuestras palabras, se desmoronaba ante nuestros ojos como si nunca hubiera existido. En el caos que siguió, el lenguaje también se rompió. Los gritos ya no eran palabras, eran solo sonidos desconectados, hasta que nos percatamos que no podíamos entendernos los unos a los otros. Y en ese instante, comprendí que nuestra mayor condena no fue el castigo de Dios, sino que nos habíamos perdido nosotros mismos. La torre ya no era más que ruinas, y nosotros, esparcidos por la llanura, no entendíamos ni a nuestros hermanos ni a nuestros amigos. Las lenguas se habían dispersado, y con ellas, nuestro destino. El cielo, que había rugido con ira, volvió a su calma, y la tormenta se disipó tan rápidamente como había llegado. Pero el daño ya estaba hecho. La torre había caído. Y con ella, nuestra unidad y nuestra arrogancia.